En la enseñanza pasada vimos que frente a la esclavitud de los israelitas en Egipto, Dios les proveyó un libertador. Dios siempre va a proveer lo que los seres humanos necesitamos. Los israelitas estaban esclavizados en Egipto, eran oprimidos bajo el gobierno del faraón. ¿Qué necesitaban los israelitas? Un libertador. Dios proveyó un libertador. Ese libertador fue Moisés, quien, como habíamos visto, había sido librado milagrosamente de la muerte porque Dios tenía un plan para él. Vimos que los padres de Moisés, cuando este niño nació, aunque ellos debían, según la orden del faraón, quitar la vida a ese niño o que los egipcios lo echaran al río Nilo, vimos que los padres de Moisés le preservaron la vida, lo escondieron durante 3 meses y después, no pudiendo esconderle más, idearon una manera en la que podían buscar algún tipo de salida o salvación para la vida de este niño. Dice la palabra de Dios que estos padres preservaron la vida de Moisés por la fe, porque le vieron un niño hermoso. Y decíamos que esta frase no significa simplemente una referencia a que Moisés era un bebé muy hermoso, muy lindo en el sentido físico, sino que ellos vieron que este niño era hermoso a Dios. Es decir, pudieron discernir que Dios tenía un plan para la vida de Moisés. Dios tenía un propósito con esta criatura. Así que podríamos decir, después de esto, que la vida de Moisés se divide en 3 etapas que la palabra de Dios nos presenta. Moisés vivió un total de, ¿recordamos? 120 años, y la vida de Moisés se divide en Hechos capítulo 7 como 3 periodos de, los matemáticos, de 40 años, ¿verdad? De hecho, no hay que hacer matemáticas porque la Biblia claramente lo dice. 40 años, una etapa, luego a los 40 años de la vida de Moisés, otra etapa, y luego a los 40 años siguientes, otra etapa. 120 años en total. La primera etapa de la vida de Moisés está comprendida entre, por supuesto, su nacimiento, su liberación de la muerte por la obra de Dios, el hecho de que Moisés fue adoptado como el hijo de la hija del faraón y que a través de ello Moisés pudo ser enseñado en toda la sabiduría de los egipcios. ¿Qué significa esto? Egipto era una de las grandes civilizaciones antiguas. Las 2 grandes civilizaciones antiguas que hemos leído en la historia de la humanidad son Egipto y Mesopotamia. Y en Egipto había grandes avances científicos, arquitectónicos y también en ese aspecto de conocimiento. Moisés fue enseñado como el hijo de la hija del faraón, que además era una persona muy importante, fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios y además vivió como un heredero probable al trono de Egipto. Esta etapa en la vida de Moisés finaliza cuando Moisés, a los 40 años de edad, toma la decisión de visitar a sus hermanos israelitas, y cuando Moisés ve que un israelita está siendo maltratado por un egipcio, Moisés tomó la decisión de matar a ese egipcio para proteger o ayudar a ese israelita. Dice la Biblia que Moisés miró a un lado y a otro y viendo que no aparecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Pero cuando esto fue descubierto y el faraón quiso matar a Moisés, Moisés escapó ¿hacia dónde? ¿Recordamos? Hacia Madián. Y allí en Madián Moisés vivió como un forastero. Moisés allá se casó, tuvo un hijo al cual llamó Gersón, y Gersón significa forastero, ¿cierto? Moisés llamó a su hijo Gersón porque dijo: yo soy un forastero en tierra ajena. Eso nos habla mucho de la fe de Moisés. Sí, con todas sus dificultades o lo que fuese que haya vivido o experimentado,
Moisés no sentía a Madián como su verdadero hogar. Con toda seguridad tampoco Egipto. Yo creo que Moisés tenía en su corazón las promesas que Dios había hecho a su pueblo. Recordemos que la palabra nos dice en Hebreos, en el capítulo 11, que Moisés había abandonado los placeres de Egipto y escogió ser maltratado y humillado con los israelitas porque Moisés tenía la mirada puesta en Dios. Así que Moisés es un hombre que también tiene fe y confianza en las promesas de nuestro Dios. La tercera y última etapa en la vida de Moisés también inicia 40 años después, cuando Moisés era de edad de 80 años, y esta etapa inicia con el llamado que Dios le hace a Moisés para ser el libertador para los israelitas que se encuentran esclavizados allí en Egipto. Y ya le dimos como la parte inicial de ese momento en el que finalmente Moisés tiene este encuentro personal con Dios. Nos dice la Biblia que Moisés estaba apacentando las ovejas de Jetro, que era su suegro. Moisés estaba atravesando el desierto y llegó hasta Horeb, el monte de Dios, también conocido como el monte Sinaí, y allí en ese lugar se le apareció a Moisés el ángel de Jehová. Es una manifestación divina en la apariencia, solo una apariencia de un ángel. Dios se manifestó en estas formas en muchas oportunidades en la antigüedad, en el Antiguo Testamento me refiero. Dice la palabra que el ángel del Señor se manifestó en medio de una zarza. Esa zarza estaba ardiendo en fuego, pero la zarza no se consumía. Moisés tuvo curiosidad, decidió, cuando vio esa extraña aparición, decidió acercarse un poco, y cuando Dios, manifestado en este ángel, allí en esa zarza, vio que Moisés se iba acercando, le dijo: Moisés, no te acerques más. Quita el calzado de tus pies, porque el lugar en el que tú estás es tierra santa. Y luego Moisés, dice la palabra, que tuvo miedo de mirar a Dios, y por eso Moisés cubrió su rostro. Este es un recordatorio de varias cosas que encontramos aquí. Ya vamos a hablar un poco más acerca del llamado de Moisés, pero no quiero dejar de notar algunas cosas que encontramos aquí. Cada vez, mis hermanos, que los hombres de la Biblia fueron conscientes de que estaban ante la presencia de Dios, había un sentimiento que invadía sus corazones. ¿Cuál era ese sentimiento? Aquí lo vemos en Moisés, ¿verdad? Ellos tenían temor, ¿cierto? Moisés cubrió su rostro. La concepción de estas personas era: nadie puede ver a Dios y continuar viviendo. Y todavía más cuando estos hombres eran conscientes de la pecaminosidad de sus propios corazones. Muchas personas afuera, en el mundo, tienen un cierto respeto hacia Dios. Ellos piensan o entienden algunas cosas de lo que la Biblia nos enseña con respecto a la salvación. Cuando conversamos con las personas a las que estamos compartiendo el Evangelio, es frecuente escuchar a las personas decir: Jesucristo, sí, el Hijo de Dios que murió por mí, que dio su vida por mí en la cruz. Y las personas tienen una cierta idea acerca de lo que Dios ha hecho. Pero saben, muchas veces el ser humano no es plenamente consciente de la realidad del problema del pecado que tenemos en nuestros corazones. Y parte de lo que procuramos hacer cuando estamos compartiendo el Evangelio es ayudar a las personas a darse cuenta de lo terriblemente grave que es el pecado que hay en nuestros corazones. La mayoría de la gente piensa en el pecado como: sí, todos somos pecadores, ¿verdad? Todos pecamos. O sí, yo sé que yo soy pecador, pero yo me arrepiento y Dios me perdona. Y de alguna manera uno puede percibir que en el fondo no se ha entendido la gravedad de nuestro pecado. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios en cuanto al pecado? El pecado nos separa de Dios. El pecado no es algo insignificante ni algo sin importancia. El pecado nos separa de Dios. El pecado impide que un ser humano pueda tener una comunión con el Dios verdadero. Dios quiere acercarse
al ser humano. ¿Quién fue el que inició la búsqueda en el caso de lo que estamos leyendo en esta aparición? Fue Moisés quien dijo, voy a buscar a Dios para que... No, fue Dios quien se acercó a Moisés. Moisés estaba ya ocupado apacentando las ovejas de su suegro. Y Dios se manifestó acercándose a Moisés. Pero también, mientras nosotros vemos esa manifestación, nos damos cuenta de que aunque Dios quiere acercarse a Moisés, hay un impedimento. Y ese impedimento es el pecado que hay en la vida de Moisés. Por eso Dios le dice, no te acerques más. Quita el calzado de tus pies, porque el lugar en el que te encuentras es un lugar santo. Hace algunos meses, tal vez, nosotros tuvimos una enseñanza aquí que llamamos el Evangelio según Isaías. Y allí en ese momento encontramos una escena un poco parecida a lo que tenemos aquí. Dice la palabra de Dios que Isaías estaba en el templo de Dios y vio al Señor sentado en un trono alto y sublime. Y cuando Isaías escuchó que los ángeles llamaban a Dios, bueno, no solo que escuchó eso, sino todo el escenario que él experimentó en esa visión, los ángeles decían, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de tu gloria. Y las puertas de ese templo se sacudían cuando Dios hablaba. Y los ángeles mismos, que eso es algo muy interesante, dice que tenían 6 alas, con 2 alas volaban, con 2 alas cubrían sus pies. ¿Y qué hacían con las otras 2 alas? Cubrían su rostro ante la gloria y la majestad de Dios. Los ángeles cubrían sus rostros para no mirar directamente la grandeza de la majestad de Dios. Todo eso es un recordatorio de que el Dios de la Biblia es un Dios santo, 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 y que ningún pecador en esa condición puede estar delante de la presencia de este Dios. Isaías, de la misma manera que Moisés, experimentó un profundo temor. Isaías dijo, soy muerto, porque siendo un hombre inmundo de labios y viviendo en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Pero tanto en esa ocasión como en esta ocasión, Dios no estaba allí para quitarle la vida a Isaías o quitarle la vida a Moisés. Dios estaba allí para limpiarlos. Así que Dios, a través de un símbolo, mostró la forma como Él iba a purificar tanto a Isaías y en este caso a Moisés, para que fuesen capaces de cumplir la obra que Dios tenía para cada uno de ellos. No vamos a detallar eso en este momento, simplemente quiero que pensemos en el hecho de que cuando Dios llama a una persona para que esa persona cumpla una tarea, una misión que Dios le ha encomendado, Dios también va a limpiar y purificar la vida de esa persona para que ella pueda cumplir con esa tarea. Ahora, nosotros estamos pensando aquí en Moisés. Y de pronto al pensar en Moisés y al saber todas las cosas extraordinarias que Dios hizo a través de la vida de Moisés, nosotros podríamos limitarnos a pensar que esto solamente tiene importancia cuando hay un llamado espectacular, a hacer algo extraordinario. Cuando Dios me llama a ir a las misiones, o cuando Dios me llama a predicar, a ser conferencista, a pastorear una iglesia o a hacer cosas que de pronto pueden ser muy llamativas y visibles. Pero mis hermanos, en realidad, esto tiene importancia para la vida de cada uno de nosotros como cristianos, porque también un día, cada uno de nosotros tuvimos un encuentro personal con Dios. Quizás nosotros no vimos una zarza ardiente, quizás nosotros no vimos algo llamativo como lo que vio Isaías, al Señor sentado en el trono alto y sublime y el templo estremeciéndose por la voz de Dios. Pero cada uno de nosotros, sin lugar a dudas, hemos recibido un llamado personal de parte de Dios, primeramente para que seamos limpiados y transformados en nuestra vida, pero también para que nosotros le sirvamos en las cosas que Dios quiere que cada uno de nosotros le sirvamos en nuestra vida como creyentes. Lo primero que Dios hace con cada uno de nosotros es limpiarnos.
Dios se acerca a nuestras vidas. Nos dice, yo soy santo y tú eres pecador. Y cuando nosotros como seres humanos reconocemos nuestra impureza, reconocemos nuestro pecado y reconocemos nuestra incapacidad delante de Dios y recibimos de parte de Dios el perdón que Él nos ofrece, entonces nosotros ahora estamos listos y capacitados por Dios para servirle como siervos en la obra que Él nos haya encomendado a cada uno de nosotros. ¿Qué pasó, por ejemplo, con Isaías después de que tuvo esta limpieza de parte de Dios? Dios dijo más bien, bueno, ¿y ahora a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? E Isaías, que antes había dicho, yo soy un hombre de labios inmundos, vivo en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, ahora Isaías pudo responder, Señor, heme aquí, envíame a mí. Antes, Isaías no habría podido cumplir con esta tarea, pero ahora que ha sido limpiado y perdonado por Dios a través de este encuentro sagrado con el Dios de la Biblia, ahora Isaías estaba listo y capacitado por Dios para cumplir la tarea que se le habría de encomendar. En el caso de Moisés, volviendo ahora a Moisés, encontramos que ese momento finalmente había llegado a la edad de 80 años que Moisés tenía. Dios se le apareció, lo llamó por su nombre. Dios llama a cada uno de nosotros por su nombre, por nuestro nombre. De hecho, hoy cantábamos, Señor, tú me llamas por mi nombre, ¿cierto? Dios nos llama a cada uno de nosotros por nombre. Así que Dios llamó a Moisés y también Moisés respondió inicialmente, heme aquí. Pero vamos a ver, a través de lo que se desarrolla en este capítulo, que Moisés enfrenta ante el llamado de Dios algunas dudas y expresa también a Dios algunas excusas para que Dios no lo tenga en cuenta como ese libertador que iba a ir a rescatar a los israelitas de la esclavitud. Bien, algo importante que nosotros, antes de mirar esas excusas, algo importante que quisiera que tengamos en cuenta es que también por algún lado, aunque estoy hablando de cómo Dios nos limpia y nos envía para que nosotros cumplamos la tarea, algo que a veces nosotros pasamos de una manera, diría yo, desapercibida, es la importancia de prepararnos para la tarea específica que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y permítanme colocar un ejemplo. En el Nuevo Testamento, la Biblia enseña que, hablando en el término de los pastores, la Biblia dice que los pastores no deben ser neófitos. ¿Qué significa ese término? ¿Qué es un neófito? Es falta de conocimiento, ignorante de, ¿cierto? Aprendiz. Bueno, toda la vida estamos aprendiendo, ¿verdad? Tiene que ser un pollo, todo el tiempo está aprendiendo. Todos estamos aprendiendo todo el tiempo. Pues la palabra tiene que ver con un neo, significa nuevo, ¿cierto? Tiene que ver con alguien que apenas está empezando en su caminar con Dios. Un nuevo creyente que todavía no tiene conocimiento de la Biblia o la experiencia o madurez para desarrollar esa labor. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que específicamente para esa función dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia, Dios ha establecido algunas condiciones por medio del apóstol Pablo que se deben tener en cuenta para poder desarrollar ese ministerio en particular. ¿Significa eso de que desde el momento que nosotros creemos en Cristo no podríamos servirle? Con toda seguridad, hay muchas cosas que podemos hacer para el Señor, pero también es cierto que en la palabra de Dios establece ciertas características, requisitos para el desarrollo de algunas funciones, ministerios dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia del Señor. Entonces, vuelvo al punto. ¿Por qué menciono todo esto? Porque debemos recordar también que la preparación es importante para ejercer un servicio eficaz para el Señor. Insisto, tan pronto creemos en Cristo,
Dios nos ha capacitado, nos ha limpiado para que nosotros podamos servirle en muchas y diversas maneras. Pero ciertas funciones que Dios tiene reservadas para ciertas personas dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia o en general dentro del pueblo de Dios, requieren también de cierta preparación o capacitación. Y en cuanto a Moisés, podríamos nosotros pensar que este momento fue un momento repentino en el cual simplemente Dios apareció a Moisés y le dijo: Moisés, simplemente vaya, no se preocupe por nada, vaya y cumpla la tarea que yo le estoy encomendando. O en realidad podríamos ver que Dios había preparado a Moisés para que pudiese cumplir con este objetivo. Podríamos decir que de hecho las primeras dos etapas que ya hemos estudiado o mencionado el domingo pasado funcionaron como una preparación para la vida de Moisés, para la tarea específica que Dios le habría de encomendar. Y pensemos por un momento, ¿cómo preparó Dios a Moisés durante esas dos etapas anteriores? La primera cosa que nosotros podríamos decir, y vamos a explicar algunas cosas sobre ella, es: Dios preparó a Moisés al darle la mejor educación en Egipto. Uno podría decir, bueno, en realidad, ¿qué tanto de lo que Moisés recibió en Egipto habría sido útil para Dios a la hora de cumplir la tarea de ser el libertador de los israelitas? Con toda seguridad, muchísimas cosas de las cosas que Moisés recibió en Egipto habrían sido completamente desechables e inútiles para Dios. La mentalidad egipcia no compagina con la creencia o la verdad que la Biblia nos enseña. Pero algunas de esas herramientas con toda seguridad habrían sido útiles. Tengamos en cuenta, por ejemplo, que en la época de la cual estamos hablando, el nivel de alfabetización de la población en general, de las ciudades, incluso de un reino como Egipto, era bastante poquita. Generalmente las personas capacitadas para desarrollar ciertas funciones, por ejemplo, los escribas, personas que tenían esa tarea de recopilar los acontecimientos que sucedían en las vidas de los reyes o de redactar las órdenes que los reyes daban para ser enviadas a algún lugar, en realidad eran personas bastante reducidas. Una de las tareas que Moisés tendría como parte de su trabajo era entregarnos el Pentateuco, ¿cierto? La ley de Moisés escrita y entregada para que fuese el fundamento o la primera base que nosotros tendríamos de absolutamente toda la Biblia. Es decir, que Moisés sabía escribir, probablemente conocía varios idiomas. ¿Y en dónde había recibido Moisés esta capacitación? La había recibido como el hijo de la hija del faraón. ¿Qué nos enseña esto, mis hermanos? Que en las diferentes etapas de nuestra vida, nada de lo que Dios nos permita aprender o vivir en esas diferentes etapas de nuestra vida es de desechar. Si a Dios le place, Él puede utilizar cada una de estas cosas para nuestro beneficio, para nuestro provecho y crecimiento espiritual, pero sobre todo para la obra que Él nos ha encomendado. Y les doy un ejemplo. Alguna vez conversábamos con mi esposa. Y ella me decía, ella en su profesión secular, ella estudió negocios internacionales. Y mi esposa me decía, yo siento que eso fue un tiempo desperdiciado. Yo siento que eso, como que yo estudié, invertí todos estos años de mi vida y eso fue un tiempo que se perdió. Porque básicamente mi esposa terminó de estudiar, al poquito tiempo nos casamos, al ratico llegaron nuestros hijos y ella casi siempre se ha dedicado desde que nos casamos se ha dedicado principalmente al hogar. Ustedes saben que nuestros hijos estudian en casa y mi esposa es la decana del colegio, la jefa del departamento de disciplina, la jefa del departamento de cocina, la jefa del departamento de todo, ¿cierto? Se encarga de todos esos aspectos de la educación de nuestros hijos. Pero en algún momento ella sentía esa carga en su corazón. Yo siento que esos años de estudio fueron desperdiciados porque nunca ejercí mi profesión, pero todo ese conocimiento, yo le decía, todo ese conocimiento, todo ese entrenamiento que tú recibiste durante tus años de estudio,
te han servido hoy para poder enseñar a tus hijos y hacerlo de la manera como lo estás haciendo? Entonces, ¿fue algo que se desperdició? ¿Fue algo que se desaprovechó? No. Ese tipo de cosas Dios las utiliza para formar nuestra mente, nuestra vida, y son herramientas en las manos de Dios para que nosotros podamos servirle en cualquier área en la que Dios quiera que nosotros le sirvamos. Ahora bien, la segunda etapa que nosotros podríamos ver en esa preparación de Moisés, durante esos primeros 40 años, Moisés había sido preparado en Egipto en esas áreas que son más bien como de carácter secular. Pero durante esos otros 40 años, el carácter de Moisés habría sido moldeado para que él fuese el pastor, el líder, el libertador que el pueblo de Israel iba a necesitar. Dice la palabra de Dios más adelante, en relación con Moisés, dice que no había otro hombre tan manso como Moisés. Era un hombre muy manso. ¿Cómo llegó Moisés a ser un hombre con un carácter tan manso? Porque Dios había formado el carácter de Moisés para llevarlo a ese punto en su vida. Y parte de todo ese proceso en el cual Dios formó el carácter de Moisés seguramente tuvo lugar durante esos años de Moisés en el desierto, apacentando las ovejas de su suegro Jetro. Así que, mis hermanos, esto nos enseña lo siguiente. No es que Dios llama a las personas capacitadas para que estas personas le sirvan en su obra. Es más bien que Dios capacita a las personas que Él llama para que le sirvan en su obra. No es simplemente como que nosotros nos capacitamos a nosotros mismos y luego Dios usa las cosas o las capacidades que nosotros mismos hemos logrado por nuestros grandes esfuerzos a lo largo de nuestra vida, sino más bien ha sido Dios quien nos ha acompañado a lo largo de nuestra vida y que en cada etapa, en cada momento de nuestra vida ha estado trabajando en nosotros para formarnos en todos los aspectos necesarios, en el aspecto intelectual, en el aspecto emocional, pero especialmente en ese aspecto espiritual. Dios quiere formar nuestro carácter. Y para servir a Dios, mis hermanos, se necesitan ambas cosas. No solamente que tengamos un conocimiento, que nuestra mente haya sido formada o cultivada por Dios. Por más que tengamos, y permítanme decirlo de esta manera, a veces tenemos la mejor intención, pero no tenemos la capacitación. Y si no tenemos la capacitación, podríamos no cumplir nuestra función de la manera más eficaz que deberíamos hacerlo. Pero saben, a veces tenemos la capacitación, pero no tenemos el carácter. No tenemos el carácter. Nuestro carácter no ha sido formado, tratado por el Señor. Y tenemos la capacitación, pero no tenemos el carácter, y también podríamos no cumplir de una manera eficaz la misión que Dios nos ha encargado. Así que Dios no solamente quiere formarnos a nivel mental, emocional o físico en esas áreas de la vida material, sino que Dios también quiere formarnos en nuestro carácter. Dios quiere hacer que seamos personas mansas como Moisés, o que seamos personas sabias que podamos cumplir eficazmente la labor que Dios nos quiere entregar a cada uno de nosotros. Yo le decía en alguna ocasión a uno de mis hermanos, o a algunos de mis hermanos, les decía, hasta para servir un tinto, nosotros tenemos que tener un carácter espiritual moldeado por el Señor, hasta para servir un tinto. Pensamos, no, el pastor tiene que ser el del carácter manso y humilde y el carácter espiritual nivel, no sé. No, mis hermanos, todos necesitamos crecer en madurez para poder servir a Dios de una manera eficaz. Insisto, no en el sentido de menospreciar el servir un tinto. Ya la vez pasada yo les decía, lo que encuentra valor ante los ojos de Dios no es el nivel del cargo o la responsabilidad. No, lo que encuentra valor ante los ojos de Dios es que nosotros le sirvamos con fe. ¿Qué significa servir a Dios con fe? Cuando nosotros, en lugar de estar pensando en agradarnos a nosotros mismos o agradar a las personas, estamos pensando en agradar única y exclusivamente a nuestro Dios, porque de Él viene la aprobación, de Él viene la recompensa.
Entonces, no menosprecio de ninguna manera. Cada servicio para Dios es importante. Y por esa razón, nosotros necesitamos crecer en conocimiento de Dios, conocimiento de su palabra. Pero también necesitamos conocer en un carácter que ha sido transformado por el poder de nuestro Dios. Se necesita madurez para servir un café a nuestros hermanos. Y voy a ponerlo un poco más específico todavía. Supongamos que yo estoy aquí en la iglesia y estoy sirviendo un cafecito a mis hermanos. Yo fui la persona encargada esta semana de servir el café. Y de pronto un hermano recibe el café y me dice, oye, pero ese café está muy negro. O otro dice, no, ese café está muy... ¿Cuál es lo contrario? Frío. O está muy claro, ¿cierto? E inmediatamente yo tengo la bandeja con el café y le digo, pues vaya a su propio tinto, ¿cierto? O pues de malas. O de pronto no digo nada, sino simplemente me vengo enojado porque esa persona no recibió el servicio que yo estaba haciendo. ¿Cuál debería ser mi actitud como creyente? Tranquilo hermano, permítame. Ya le traigo otro cafecito, ¿cierto? Debería ser mi actitud como creyente. O pongámoslo en el lado contrario. No de la persona que lo está sirviendo, sino la persona que lo está recibiendo. Ese tinto, ¿cierto? Aquí en esta iglesia no sirven para nada. Yo no vuelvo porque ese tinto estaba muy frío. Se necesita también madurez. Si yo estoy en la puerta dándole la bienvenida a las personas que llegan, debo hacerlo con una actitud de gozo, ¿verdad? Bienvenido. O no, ahora justo viene el hermano que me cae mal, ¿cierto? Siga, ya le dejé la silla para que se siente, o cosas por el estilo, actitudes que a veces salen de nuestros corazones pecadores. Pero mis hermanos, fíjense, en una cosa tan sencilla como esa, nosotros necesitamos tener una actitud madura en nuestros corazones. Necesitamos ser capacitados y preparados por Dios. Así que necesitamos prestar atención al conocimiento, a la teología, a la doctrina, pero también necesitamos prestar atención a que nuestras vidas estén siendo transformadas por el poder de nuestro Dios para que podamos hacer la tarea con amor y de una manera que sea de bendición y agradable ante los ojos de nuestro Dios. Y yo sé que ustedes pueden pensar en muchos otros ejemplos aparte de los que yo estoy mencionando. En la predicación, para que no digan, uy, el pastor hoy se dedicó a lanzar piedras a la tribuna y no está considerando. No, en la predicación también puede suceder lo mismo. Yo puedo estar aquí predicando y ustedes pueden estar pensando, wow, qué espiritual, ¿cierto? Ese es un hombre de Dios, aleluya. Y en mi corazón quizá la motivación por la que yo lo estoy haciendo es, otra vez otro domingo, otra vez tengo que predicar, ¿cierto? Y hacerlo con amargura en el corazón. O tal vez, en lugar de eso, podría estar pensando, ¿cuántas personas hoy me van a dar un aplauso? Y si me dan un aplauso, entonces, wow, hoy la predicación estuvo espectacular, me siento feliz, gozoso y soy el mejor sujeto del mundo. Pero otro día las personas están cansadas, aburridas, mirando el reloj, ¿cierto? ¿A qué hora va a acabar este señor de predicar? Y entonces, en lugar de asumirlo con una actitud de madurez, me enojo en mi corazón y pienso, no voy a volver a predicar porque nadie valora el sacrificio que yo hago todos los domingos para predicar, ¿cierto? Estoy diciendo cosas no necesariamente que reflejen mi manera de pensar, pero sí que pueden suceder cuando nosotros quizá no tenemos esa madurez o esa transformación de nuestras vidas delante del Señor. Así que mis hermanos, todo servicio, primeramente, todos nosotros hemos tenido un encuentro personal con el Señor. Todos nosotros hemos llegado a la convicción de que Dios es santo y nosotros somos pecadores. Y creo que cada uno de nosotros hemos pedido a Dios el perdón de nuestros pecados. Y por la fe en el nombre de Cristo hemos sido perdonados de nuestros pecados. Y cada uno de nosotros, mis hermanos, de la misma manera, hemos sido llamados por Dios para servirle. Y cada uno de nosotros entonces tenemos que ser preparados, capacitados, entrenados por Dios para que podamos servirle de una manera eficaz. Y eso implica un trabajo de Dios en la totalidad de nuestro ser. Dice la palabra del Señor,
Y este es un reconocimiento muy importante que nosotros debemos hacer. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 5. No que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual nos ha hecho ministros competentes de un nuevo pacto. Estas son palabras del apóstol Pablo. ¿Y quién es el apóstol Pablo? Es uno de los creyentes que todos nosotros admiramos y que quizá conocemos más que cualquier otro en las Escrituras. Es un hombre que no solamente despierta nuestra admiración, sino que le hemos visto a lo largo de la Biblia como un siervo de Dios comprometido con su causa y que fue instrumento de Dios para llevar el Evangelio a muchas naciones. Es decir, Pablo es un hombre al que admiramos y respetamos profundamente. Pero hasta el apóstol Pablo fue capaz de reconocer que las capacidades, la competencia que él tenía para desarrollar el ministerio del nuevo pacto, esa competencia provenía de Dios. Primera de Corintios 3, versículo 5. El apóstol Pablo fue capaz de reconocer que esas competencias provenían de Dios. ¿Saben, mis hermanos? Nosotros, volviendo a ese tema de la madurez, nosotros podríamos pensar, cuando servimos al Señor, que somos muy capaces por nosotros mismos. Hay en realidad dos peligros, dos extremos, a los cuales nosotros podríamos acudir en momentos en los que Dios nos está guiando a hacer un servicio para Él. Uno de esos extremos es la soberbia y el orgullo de creer que somos nosotros los que por nosotros mismos tenemos la capacidad de desarrollar un ministerio que le pertenece al Señor. Ese es un extremo. Entonces yo pienso, yo soy muy inteligente, yo tengo muchos estudios en mi vida, yo soy muy capaz porque he hecho miles de cosas. Ese pensamiento es un pensamiento que ningún siervo de Dios debería albergar en su corazón. Pero entonces nos vamos al extremo de la falsa humildad, ¿cierto? Por un lado nos vamos al extremo de el orgullo y la soberbia, pero a veces nos vamos al otro extremo de la falsa humildad. Y esa falsa humildad nos lleva a menospreciar el llamado que Dios nos está haciendo para servirle con razones como yo no sirvo para nada, yo soy un bueno para nada, yo no hago nada bien y yo no soy capaz de desarrollar la tarea que Dios está mandándome que yo haga. En ambos casos, nosotros estamos menospreciando la palabra de Dios. Por un lado, el que se enorgullece a sí mismo está dejando de reconocer lo que dice el apóstol Pablo aquí. No que seamos competentes por nosotros mismos. Toda competencia proviene de Dios. Él es el que nos da la vida, Él es el que nos da la inteligencia, Él es el que nos da la sabiduría, es el que nos da los dones, Él es el que nos da los talentos. Toda capacidad que nosotros tengamos en nuestra vida proviene de Dios. Además, Él es el que a lo largo de la vida ha trabajado en nosotros para moldearnos, para que estemos listos para cumplir la tarea que Él quiere. Pero también, acá en este lado, entonces tenemos un menosprecio al poder de Dios. Porque nos estamos enfocando, el que está aquí en este lado del orgullo, se está enfocando en sí mismo, ¿verdad? Yo puedo, soy capaz. Pero también el que está en el lado de la falsa humildad, se está enfocando en sí mismo. Yo no soy capaz, yo no puedo, yo no tengo lo que se necesita. Esa tarea es demasiado difícil para mí. Y de esa manera también estamos menospreciando el poder de nuestro Dios, que puede obrar de grandes maneras en la vida de cada uno de nosotros. Dijo también el apóstol Pablo en una ocasión que nadie tenga un más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de la fe que Dios ha dado a cada uno. Nadie tenga un concepto más alto de sí que el que debe tener.
Yo me atrevería a decir, nadie debe tener un concepto más bajo de sí mismo que lo que Dios dice en su palabra. Somos pecadores, eso tenemos que reconocerlo. Somos insuficientes por nosotros mismos, eso también tenemos que reconocerlo. Pero a la vez tenemos que reconocer que Dios es capaz de utilizarnos por su poder, no por nuestro poder, por su poder. Dios es capaz de utilizarnos para la gloria y la honra de su nombre. En el desarrollo de esta conversación de Moisés con Dios, Moisés confunde las cosas. Moisés piensa, yo no soy capaz. Pero de alguna manera es como que Dios también le responde a Moisés, Moisés, es que yo no estoy diciendo que tú debes ser el capaz, ¿cierto? Yo lo que te estoy diciendo, Moisés, es que tú necesitas confiar en mí. La respuesta de Moisés se parece a eso. Señor, no, Señor, no, Señor, no. Pero Dios le dice, yo te he enviado, Moisés, yo te he enviado. Y vamos a leerlo. Primeramente quiero que veamos las excusas que Moisés presenta delante del Señor para decirle a Dios, no me envíes a los israelitas, no me envíes a Egipto, porque soy incapaz de lidiar con ese mandato que tú me estás haciendo. Veamos algunos ejemplos entonces. Éxodo capítulo 3, versículo 11. Dice Moisés, entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Otras personas tienen una respuesta diferente, ¿cierto? Ustedes han escuchado la famosa frase, ¿usted no sabe quién soy yo? Pero ese es el de la soberbia y el orgullo, ¿cierto? Aquí Moisés está en el falso extremo, en el extremo de la falsa humildad. Moisés está diciendo, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Ahora, yo sí quiero que notemos una pequeña diferencia aquí. El Moisés de esa primera etapa, ese Moisés de esa primera etapa en Egipto, ¿habría respondido a Dios algo como esto? Si Dios lo hubiese llamado, no, ¿verdad? Ese Moisés era bastante orgulloso. De hecho, la Biblia lo describe como un hombre poderoso en palabra y obras, ¿cierto? O sea, era un líder en Egipto, hijo de la hija del faraón, con muchos conocimientos de la cultura egipcia y de las letras de los egipcios. Así que probablemente ese Moisés no habría respondido de esta manera. Así que sí podemos ver que en todo caso algo ha pasado en Moisés. Este Moisés de ahora no se siente completamente seguro de la tarea. No estoy diciendo que esa actitud esté 100% correcta, no. Pero sí podemos ver que algo ha sido transformado en la vida de Moisés. Entonces Moisés respondió, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón? Es decir, Moisés estaba diciendo, yo no soy digno de esta tarea que tú me estás encomendando. No soy capaz de cumplir esta tarea que tú me estás encomendando. No soy la persona adecuada para cumplir esta tarea que me estás encomendando. Versículo 13. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? En otras palabras, Moisés está diciendo, no tengo el conocimiento suficiente para hacer esto que me estás pidiendo que haga. No tenía en ese sentido el conocimiento suficiente acerca del Dios que se estaba revelando a él para cumplir con esta misión. Saltamos a Éxodo capítulo 4, versículo 1. Dice Moisés, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. ¿Qué está diciendo Moisés aquí? No tengo la credibilidad y quizá hasta ellos podrían, y esto ya es una especulación mía, y quizá hasta ellos recuerden que yo huí de Egipto, que este que se fue y nos abandonó viene ahora a decirnos que nos va a librar de la esclavitud que nosotros estamos viviendo aquí. Ya él había sido menospreciado hace 40 años cuando estos hombres que reñían le dijeron, ¿me vas a matar como mataste al egipcio? Ahora Moisés pensaría, otra vez me van a rechazar y no van a creer en mis palabras.
Éxodo capítulo 4, versículo 10. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Que hay algo curioso e interesante. Moisés dice, ni desde ahora, ni desde antes, ¿cierto? Digo curioso porque ya hemos visto que en Hechos capítulo 7, Esteban dice que Moisés era poderoso en palabra y en obras. Entonces, ¿quién tiene la razón y quién está equivocado? Esteban, o Moisés era poderoso en palabras, o Moisés, en realidad tú no sabes ni hablar ni ninguna de estas cosas que estás diciendo aquí. Algunas personas interpretan esto como que al decir Moisés que era tardo en el habla y torpe de lengua, algunas personas lo interpretan como que Moisés era tartamudo. Yo no estoy seguro si decir que Moisés en realidad era eso. Lo que tenemos que entender es que en el contexto de lo que estamos leyendo, Moisés está presentando excusas a Dios para no asumir la tarea que Dios le está encomendando. Entonces Moisés simplemente podría estar diciendo, quiero decir, es posible que los que interpretan de esa manera tengan razón, no quiero decir que no, pero lo que yo entiendo es que Moisés está diciendo, no tengo la elocuencia para poder dirigirme al faraón o ni siquiera a los israelitas y poder hablarles a ellos en tu nombre. No tengo la elocuencia que se necesita para hacerlo. Y saben, mis hermanos, muchas personas sienten eso también en lo que se refiere a servir a Dios o a predicar incluso la palabra. Saben, una de mis convicciones con respecto a escuchar la palabra del Señor es que en realidad no importa tanto quién es la persona, quiero decir, sí importa, obviamente, ¿no? Pero no importa tanto quién es la persona que predica el mensaje, más que sea el mensaje de Dios lo que esté siendo anunciado. Porque hay personas con una gran elocuencia, con muchísima elocuencia, que tergiversan la palabra del Señor. Y a las personas quizá les sorprende la elocuencia de esa persona, pero el mensaje está siendo distorsionado. Esa gran elocuencia está siendo un instrumento para engañar a las personas. Pero puede ser que haya un predicador que no sea tan elocuente, que sea un predicador más bien sencillo, que quizá no tenga tantos argumentos o tantas cosas, pero que nos está enseñando en una manera sencilla la palabra del Señor. ¿Qué deberíamos nosotros hacer en ese caso? Apreciar que es la palabra de Dios la que está siendo anunciada y proclamada a cada uno de nosotros. Y pasa lo siguiente, y voy a colocar otro ejemplo muy específico. Pasa muchas veces que digamos, se cita un evento, una conferencia, y lo primero que prestamos atención es en el nombre, ¿cierto?, del conferencista. No solamente para saber qué línea doctrinal o tipo de enseñanza, sino quién es el conferencista. Es fulano de tal. ¡Wow! Ese conferencista es espectacular. No, es mengano. No, ese conferencista no es tan espectacular. Y con base en eso, medimos si escuchamos o no escuchamos. Tuve la oportunidad en una ocasión de estar en una congregación y fui a la clase de escuela dominical. Y en esta congregación había clase de escuela dominical también para adultos, ¿sí? Nosotros en nuestra iglesia en este momento solo tenemos clases de escuela dominical para los niños, pero también había para adultos. Nos sentamos a escuchar a esta persona y era un maestro muy sencillo. La verdad es que fue una enseñanza muy sencilla, pero estaba enseñando la palabra de Dios. Entonces, al escuchar a esta persona, yo salí de ese lugar y me traje conmigo como 2 o 3 pensamientos que tuve en mi mente dando vueltas todo el tiempo, porque era la palabra de Dios. Pero también escuchaba a algunas personas que estuvieron ahí presentes. ¡Ay, qué aburrimiento!, ¿cierto? Otra vez le tocó al hermano tal. ¡Ay, qué aburrimiento!, ¿cierto? ¡Qué aburrimiento! Mis hermanos, la elocuencia no es
lo principal. No digo que no sea importante. A los que enseñan la palabra, Dios quiere que nos preparemos, ¿cierto? Que lo hagamos de una manera excelente. Porque a Dios siempre hay que ofrecerle lo mejor. A lo que yo estoy haciendo referencia es a la actitud de nuestros corazones, a través de la cual muchas veces menospreciamos. No al que está enseñando, sino estamos menospreciando a fin de cuentas la palabra que Dios nos está dando por medio de la vida de esa persona. Así que, mis hermanos, siempre que la palabra de Dios sea abierta y expuesta, nuestros oídos deben estar atentos y nuestros corazones dispuestos para escuchar el mensaje que proviene de Dios, que proviene de la palabra del Señor. Y a los que enseñamos la palabra, por supuesto, tenemos que prepararnos, capacitarnos y hacerlo con excelencia, porque no estamos enseñando cualquier cosa. Estamos enseñando la palabra santa y perfecta de nuestro Dios. Así que Moisés dice: Señor, soy torpe de habla, Señor, soy tardo para hablar, no me envíes a Egipto. Y finalmente ahí en el versículo 13, Moisés coloca la última de las excusas. Y Moisés le dice a Dios: ay, Señor, envía, te ruego, por medio del que debes enviar. En otras palabras, Moisés está diciendo: Señor, envía a otro mejor, ¿cierto? Envía a otro mejor. ¿Alguna vez hemos pensado nosotros? Esa es una pregunta para reflexionar. ¿Alguna vez hemos pensado nosotros, cuando se nos ha encomendado una tarea para servicio del Señor, hemos pensado, ¿por qué mejor no poner a otra persona a hacer esta tarea? ¿Lo hemos pensado alguna vez? Yo lo he pensado en varias ocasiones en mi vida, se los confieso. Muchas veces en realidad. Señor, ¿por qué mejor no pones a otra persona a cumplir con esa tarea? ¿Lo hemos pensado entonces? Veo que ustedes me dicen que sí. Envía a otro mejor. Pero fíjense, cada una de estas cosas que estamos mencionando, aunque quizá no se expresen de manera textual aquí, reflejan un menosprecio para el Dios que Moisés tenía delante de él. Un menosprecio en el sentido de falta de confianza en el Dios que Moisés tenía delante de él. Por la gracia de Dios, para cada una de estas excusas que Moisés presentó, Dios también tenía una respuesta y una provisión para Moisés. Recordemos, Dios siempre va a proveer lo que nosotros necesitamos. Y si Dios nos está encomendando una tarea, Dios siempre va a proveer lo que se necesita para el cumplimiento de esa tarea. Dijo un misionero muy reconocido que a la obra de Dios, que se hace de acuerdo a la voluntad de Dios, jamás le faltará la provisión de Dios. Ese misionero se llamaba Hudson Taylor. A la obra de Dios, que se hace de acuerdo a la voluntad de Dios, jamás le faltará la provisión de Dios. Dios no nos envía como a nuestra suerte. Dios va a proveer todo lo necesario para que esa tarea que Él nos ha entregado, nosotros podamos cumplirla por su poder, no por nuestras fuerzas, por su poder, en el lugar en el que Él nos haya puesto. Entonces, vamos a finalizar mirando las respuestas de Dios a Moisés ante cada excusa que Moisés presentó. La primera excusa era: ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para que vaya delante de Faraón y le dé el mandato de deja ir a mi pueblo? ¿Quién soy yo? El Señor le respondió allí en Éxodo capítulo 3, versículo 12, dice: y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. ¿Quién soy yo para ir a decirle a Faraón lo que tiene que hacer? Pero es como si Dios le estuviera diciendo a Moisés: es que Moisés, yo no te estoy diciendo que tú eres alguien para que le digas a Faraón lo que debe hacer. Mira, yo,
soy el que te envío. Yo voy a estar contigo a cada paso y a cada momento. Entonces, humanamente hablando, nosotros podríamos reconocer, en realidad no somos nada ante Dios. ¿O quién soy yo? Si lo decimos sinceramente y con humildad, una humildad genuina, ¿quién soy yo para desempeñar esta tarea o esta función? Pero si lo decimos incluso no con verdadera humildad, sino como tratando de escapar de lo que Dios nos ha dicho, todavía tenemos la respuesta de nuestro Dios. Moisés, soy yo. Yo soy el que te he enviado. Y además de eso, con el favor de Dios lo vamos a estudiar el próximo domingo. Además de eso, Dios les revela a Moisés algo que no había revelado anteriormente. Dios se da a conocer a Moisés por su nombre personal. Le dice a Moisés, mi nombre con el que se me recordará es, yo soy el que soy. Si Dios lo permite, lo vamos a considerar el próximo domingo. Pero entonces, ¿quién soy yo? No se trata de quién eres, se trata de quién soy yo. Yo estaré contigo, Moisés, y soy yo quien te ha enviado a cumplir con esta tarea. Así que cuando ese pensamiento quiera invadirnos y quiera limitarnos para que nosotros no cumplamos el servicio a Dios que Él nos ha dado, nosotros debemos recordar, es que no se trata de mí, se trata de quién es el Dios que me ha encomendado esta tarea. También Moisés pregunta, ¿quién eres tú, Señor? Cuando dice, ¿qué le voy a decir a los israelitas acerca de quién me ha enviado? ¿Cuál es su nombre? Ya vimos que Dios le dice a Moisés, mira, así te vas a presentar a los hijos de Israel. Yo soy el que soy. Tu Dios ha sido quien te ha enviado a cumplir esta tarea. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. También Moisés dijo, Señor, no me creerán, pensarán que les miento. Estoy poniéndolo en mis palabras, pero la respuesta del Señor fue, Éxodo capítulo 4, versículo 2. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara, es decir, la vara con la que él estaba pastoreando a las ovejas. Él le dijo, échala en tierra. Y él la echó en tierra. Y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Entonces Dios le dijo, por eso creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y Dios de Jacob. Le dijo además Jehová, mete ahora tu mano en tu seno, es decir, aquí en el pecho, entre sus vestiduras. Mete tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno. Y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno. Y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún no creyeren a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en la tierra. Señor, no me creerán. Dios les dice a Moisés, mira, te doy estas señales. Haz estas señales delante del pueblo y ellos creerán en tus palabras. ¿Qué está haciendo Dios? Dios está proveyendo lo que Moisés necesita para cumplir con la tarea y misión que él tenía. También Moisés dijo, Señor, no sé hablar, soy tardo, no tengo elocuencia, o de pronto también soy tartamudo, no lo podríamos decir con certeza. Pero Dios le responde en el versículo 11, y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues, ve y yo estaré con tu boca,
y te enseñaré lo que hayas de hablar. ¿Qué le está diciendo Dios? No te preocupes por eso, Moisés. Yo soy Jehová. Yo soy el creador de la boca. Moisés, yo voy a poner las palabras en tu boca necesarias para que tú puedas hablar con el faraón y con el pueblo de Israel. Cada excusa, que en realidad es una mentira que Moisés está creyendo acerca de sí mismo, Dios la disipa con su verdad. Al final de esto, lo que demuestra no es tanto que Moisés estuviese siendo sincero en los cuestionamientos que él tenía acerca de sí mismo. Mis hermanos, ¿podemos nosotros preguntarle a Dios o incluso a veces tener una duda legítima en nuestras mentes respecto a una tarea que Dios nos está encomendando? Yo creo que sí. A veces hay preguntas o dudas legítimas en nosotros. Preguntas reales. Señor, y por ejemplo, si tengo que ir a algún lugar a cumplir la misión, Señor, ¿y cómo voy a obtener los recursos para hacerlo? Y Dios nos va a proveer lo necesario, Dios va a suplir o nos va a dar la respuesta que necesitemos. Señor, pero yo todavía no entiendo muchas cosas de la palabra. Bueno, hay que capacitarse, yo te voy a enseñar, yo te voy a instruir, prepárate en conocer la Biblia, en estudiarla, todo eso, ¿verdad? Pero en el caso de Moisés, nosotros nos damos cuenta, a través de la última excusa que Moisés coloca, que no hay un cuestionamiento humilde y sincero, sino que en realidad Moisés está tratando de evadir el llamado que Dios le está haciendo. ¿Cómo lo podemos ver? Ya Dios le ha dado respuesta a cada cosa. Moisés, esto. Yo te proveo, no te preocupes. Yo soy tu Dios. Mira, estas obras milagrosas que yo te he mostrado, Moisés. Tranquilo, vaya y cumpla la tarea que yo le estoy encomendando. Pero al final Moisés dice, ay Señor, pero no, mejor envía a otro que sea mejor. Y nos dice la palabra del Señor en el versículo 14 que en ese momento Dios se enojó en contra de Moisés. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? He aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya. Y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Dice aquí el texto, y Jehová se enojó contra Moisés. ¿Por qué? Porque Dios conoce el corazón de Moisés. Y Dios sabe que él está intentando evadir por todos los medios el llamado que Dios le está haciendo. Con todo eso, Dios hace otra provisión para Moisés. Mira, tu hermano Aarón te va a ayudar en la tarea. Él habla bien, Aarón, él te va a ayudar en la tarea. Tú le vas a decir qué es lo que debe hacer y Aarón va a hablar por ti delante del faraón y delante del pueblo de Israel. Pero en alguna medida esto tiene que ver con el enojo de Dios por la continua excusa de Moisés hacia Dios. En todo caso, Dios le dijo a Moisés, tú vas a ir, tú irás. En la Biblia conocemos ejemplos de hombres que rehusaron obedecer al llamado de Dios en algún momento y que Dios dijo, no importa, tú irás. Yo conozco un ejemplo más, un hombre llamado Jonás. Jonás ve a Nínive y Jonás se fue al otro extremo del mundo, pensando que de esa manera podría impedir que Dios le enviara a Nínive. Pero Dios le dijo a Jonás, puedes irte hasta la Conchinchina, ¿cierto? Obviamente Dios no dijo eso, pero Jonás, tú vas a ir a Nínive y le vas a anunciar el mensaje que yo te diré. Y Dios preparó un pez que se tragara a Jonás y que lo vomitara en la playa para que Jonás fuese a cumplir la tarea que Dios le había encomendado. Moisés,
tú vas a ir y vas a cumplir la tarea que yo he puesto en tus manos. Entonces, mis hermanos, cuando Dios nos llama, está bien tener humildad en nuestros corazones. Está bien reconocer que por nosotros mismos somos incapaces. Está bien reconocer que no somos suficientes por nosotros mismos. Eso es algo que agrada a Dios. Pero también es bueno que nosotros reconozcamos que Dios es todopoderoso para hacer en nuestras vidas lo que es necesario para que cumplamos con la tarea o el servicio que Dios nos ha encomendado. No usemos nuestras incapacidades como una excusa para no obedecer al Señor. Si Dios nos está dando un mandato de obedecerle, Él mismo nos va a capacitar y nos va a entrenar para que hagamos aquello que Él nos está demandando. Más bien la pregunta que nosotros deberíamos hacernos es: Señor, ¿cómo puedo servirte? Y también, Señor, ¿qué es lo que tú has puesto en mis manos? ¿Qué capacidades, qué dones, qué talentos has puesto en mis manos para que yo te sirva en tu obra? Y con amor, con fe y humildad, servir a nuestro Dios todos los días de nuestra vida. Vamos a orar.